Amén, mi querido Moshiach. Y bueno, nuevamente para todos, queridos hermanos, Shabbat Shalom. Bendito es el Eterno que nos concede el Shabbat y estamos, como lo hemos venido repitiendo en este inicio de Shabbat, después de las alabanzas, después de incluso la alegría que se manifiesta a pesar de las distancias, a pesar de que estamos separados acá con representantes de Colombia, como nuestra Gabriela, nuestra Lulú de México, con nuestra Socorro y los demás hermanos de acá de Panamá y de todas las naciones también. Tenemos hermanos de Argentina, hermanos de Venezuela, paisanos y de otras latitudes y posteriormente de diferentes partes que en diferido estarán viendo esta enseñanza y escuchando esta enseñanza. Damos todo honor a nuestro Padre y toda exaltación por sus vidas y le pedimos a Él que les bendiga rica y abundantemente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat batzivanu. Natan Lanu, Torah Emet. Beshen Yahoshua Hamashiach, amén, amén. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado y también nos has dado tu bendita Torah. En el nombre de tu Hijo te agradecemos, Padre, por tu palabra. Amén, amén. Amados, este tema de conversión, de la conversión, abarca toda nuestra vida espiritual. Empezamos hablando de una manera un poco más resumida a lo que tiene que ver con cada detalle quizás técnico, incluso legal, de la jurisprudencia de la bendita palabra. Y estuvimos hablando de conceptos. Por ejemplo, ya hoy en día podemos entender qué es un Ger Toshav. ¿Qué es un Ger Toshav? Voy a dejar, ustedes saben que a mí me gusta que también sea un poco interactivo y que los hermanos pues respondan. ¿Qué es un Ger Toshav? ¿Y qué es un Ger Tzedek? ¿Sí? Pueden responderme así, palabras cortas, comentarios cortos, lo pueden hacer. Ya sabemos qué es eso, ya sabemos qué es un prosélito y qué somos nosotros. ¿Sí? Somos extranjeros, somos advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Un advenedizo, quizás yo no lo he explicado, un advenedizo es una persona que que no, vamos a decirlo de esta manera, que está en un lugar, que se incluye en un lugar, pero que no pertenece a ese lugar. Por ejemplo, a una persona que no es invitada a una fiesta y de repente lo vemos allí adentro de la fiesta. Es una persona que él mismo se incluyó, pero que no pertenece legal, ni por invitación, ni por nada, pertenece a ese lugar. Eso es un advenedizo. Un prosélito, a ver, dice nuestra Jolulú, prosélito es, ¿qué es un prosélito? En hebreo es un ger tzedek, es una persona que hace la conversión, abraza el pacto. Eso es un ger tzedek o eso es un prosélito. Para ese tiempo eran los conversos al judaísmo como tal, al judaísmo. Nosotros somos prosélitos, pero en este caso no al judaísmo. No nos convertimos a judíos, no porque ser judío sea malo, como ya lo hemos explicado, sino porque no hay necesidad de hacerlo. Por eso nosotros somos prosélitos, pero a la fe hebrea, somos hebreos. Y lo hemos estado hablando de que ser hebreo no tiene nada que ver con razas, con etnias, con el color de piel, si somos blanquitos, morenitos, altos, bajitos, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con abrazar el pacto, con la obediencia a los mandamientos. Esto tiene que ver con una relación de pacto con el Eterno. Eso es ser hebreo. ¿Sí? Israel, el ser hebreo no depende de una raza, depende de la relación de pacto. Hay personas de raza china o asiática que ellos son hebreos, ellos abrazaron el pacto. Incluso hay judíos que son asiáticos, ¿sí? Ellos son hebreos. Entonces, ¿qué es un justo de las naciones? En hebreo es un ger toshav. Y lo hemos hablado, voy a resumir brevemente. Que un justo de las naciones es una persona que se acerca al Eterno, abandona su sistema idolátrico, pero no termina por abrazar completamente el pacto, sino que como lo era Cornelio antes de su inmersión, antes de recibir el espíritu de santidad, era una persona temerosa al Eterno, que abandonó todo su sistema idolátrico y que incluso había adoptado la fe hebrea de manera voluntaria, no por imposición, de manera voluntaria. Entonces, hay que tener
mucho cuidado en cómo nosotros enseñamos la palabra. Por eso la conversión es realmente un tema extremadamente importante que aprendamos a dominar. Más allá del carácter, del conocimiento de que una persona pueda tener de las escrituras, tiene que ver con la transformación de nuestro ser. ¿Sí? El ser hebreo, al abrazar esa relación de pacto, no solamente es con respecto al conocimiento, es con nuestro carácter. Estuvimos hablando que todas las herramientas que nos ofrece nuestro Padre para que nosotros podamos acercarnos cada vez más a Él. Todas esas herramientas, primero, nos dio la oportunidad de incluirnos en el olivo natural, siendo olivo silvestre, nos injertó en su pueblo a través de la fe en su Hijo, y echando mano a sus méritos, somos injertados y nos ha dado las herramientas, nos ha dado el conocimiento, la sabiduría, maestros, líderes competentes que nos han adiestrado para que sigamos creciendo, pero todas esas herramientas, el conocimiento, los dones sobrenaturales, todo eso es con un fin, que nosotros transformemos nuestro carácter, que aprendamos a dominar nuestro temperamento y que alcancemos a imitar y llegar a imitar a ese ejemplo perfecto de lo que es un ser humano como lo desea nuestro Padre, quien es nuestro Mesías Yahushua. Entonces, el ser hebreo es tener una relación de pacto con el Eterno. Y eso ya esta es la octava parte de estos temas, así que ya debemos tener un poco más de dominio o saber qué significa, porque ya hemos hablado de ello en los temas anteriores, a los cuales les invito a que visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a conseguir las otras 7 partes. También que visiten nuestro canal en Facebook Live, ¿sí? Asamblea Yeshua Metsuda, también nuestra cuenta de Instagram, también la pueden visitar, Fortaleza de Salvación, creo que tengo que aprendérmela por los pisos, no recuerdo las rayitas, y también nuestro website www.fortalezads.net, pero les invitamos a que visiten nuestras redes sociales y que nos ayuden a compartir. Recuerden que no somos ni los únicos, ni tampoco somos los mejores, pero de una u otra manera buscamos aportar ayudar de una manera quizás congruente y aportar lo que el Eterno ha permitido que hasta el día de hoy nosotros podamos compartir. Entonces, más allá, como lo dije, de la parte intelectual, del conocimiento, las metas que debemos, no solo que debemos, sino que también deseamos y que también tenemos ese deber grande de alcanzar. E incluso hablamos de rutinas de santidad, cómo implementar rutinas de santidad que nos ayuden a mantenernos disciplinados, que no dependamos de cómo amanecen el ánimo, las hormonas del día. No, no, no. Esto no tiene que ver con nuestro ánimo, esto tiene que ver con la constancia, con la disciplina y con la determinación de querer servir, derramarnos delante del Padre y servirle a Él. Esto es ser un verdadero converso, eso significa ser hebreo. Entonces, más allá de esas rutinas también de santidad que implementamos para consagrarnos, el constante estudio y la guía de la palabra, ¿sí? Todo eso es para la transformación, para la formación de nuestro carácter, porque esa es la meta principal que cada persona que se convierte en el Elohim de Israel, que pasa a ser un hebreo, que cruza para tener una relación de pacto, esa es la meta que se debe de alcanzar y es la transformación de nuestro carácter. Entonces, estuvimos hablando, incluso hicimos una anécdota que un hebreo, una persona que se convierte al Elohim de Israel, es una persona sincera, ¿no? Estuvimos hablando de esa leyenda popular de que en Roma, cuando se hacían las esculturas, que para tapar esas imperfecciones le colocaban cera, ¿no? Y que entonces cuando aumentaba el calor, el sol, la cera se derretía y entonces aparecían las imperfecciones. De allí, de esa leyenda popular, una leyenda popular, supuestamente se origina la palabra sincera, que una persona sincera es aquella que se muestra tal cual es. También hablamos de ser disciplinados, ¿sí? Hemos hablado de que, o en pocas palabras, de que un hebreo, de que una persona que se convierta al Elohim de Israel debe refinar su carácter, ¿sí? Debe refinar al punto de no enojarse por nada,
o si se enoja, mantener siempre el dominio propio, de no quejarse por nada, de tener una disciplina de santidad, y que eso nos ayuda a refinar nuestro carácter, y consecuentemente vamos a llegar a un punto en el cual vamos a obtener algo que en hebreo se llama Shem Tov. Shem Tov literalmente es nombre bueno, pero eso significa tener buen testimonio, ser personas de testimonio. Como diría Mashiach, que su luz alumbre, que seamos luz para las naciones, lo mismo que demanda nuestro Padre a nuestro pueblo Israel en la Torá, que nos dijo nuestro Padre: ustedes son Or Laumot, luz a las naciones. Entonces, ser luz a las naciones representa ser un Shem Tov. Un Shem Tov es una persona de buen nombre, de buen testimonio. En hebreo es eso. Cuando a ustedes le digan, tú eres un Shem Tov, es que tú eres una persona que da testimonio. Eso es muy importante. Lo contrario a eso, en hebreo se dice un rasha. Un rasha es un perverso, una persona hipócrita, incluso se puede decir. También hablamos de que uno de los aspectos que una persona, cuando comienza a madurar y a convertirse realmente y empieza a entender, no porque los demás lo hagan, sino porque empieza a madurar y a entender quién es el Elohim de Israel, le tiene un respeto grande al Padre y enseña cómo se tiene que respetar su nombre, que no anda mencionando el nombre del Eterno para cualquier situación, y también que no se lo anda enseñando a cualquier persona, porque somos responsables del honor que se le da al nombre de nuestro Padre, pero también del descrédito, lo alenu, que no lo permite el Eterno, si nosotros no aprendemos a respetar el nombre de nuestro Padre y lo enseñamos de una manera abierta a personas que no le vayan a dar el valor apropiado. Por eso el nombre de nuestro Padre se respeta. El nombre de nuestro Padre debe de ser un estandarte de santidad en todo momento, porque el principio de la sabiduría es el temor, el respeto reverente al Eterno, y eso comienza con su nombre. Dijo el profeta Malaquías: a ustedes que reverencian mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia y saltarán como corderos de las manadas. Y habla de varias promesas, de varias bendiciones. Y al final lo firma, dice, porque la boca de Adonai Yahweh lo ha hablado. Bendito sea su nombre. Entonces, muy importante, amados, que vean las otras enseñanzas, que comiencen desde el primero hasta el número 7, y ya aquí tienen bastante material. ¿Para qué? No para que ustedes simple y llanamente se llenen de conocimiento. Esa no es la idea. La idea es que obtengan conocimiento cada uno de nosotros, porque recuerden, no estoy fuera de la palabra. Al momento en que yo hablo, la palabra les habla a ustedes y me habla a mí. No estamos fuera de la palabra, ninguno de nosotros. Por eso es muy importante que estos temas de conversión, vamos a estar hablando de temas muy puntuales en cuanto a la transformación de nuestro carácter. Después de ello, vamos a tener otros temas relacionados con el nombre de nuestro Padre. Vamos a reafirmar el conocimiento del nombre de nuestro Padre, del nombre de nuestro Mesías, pero ya desde un punto de vista un poco más maduro, un poco más hablándole a las personas que han alcanzado un nivel de conversión un poco más, no en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a respeto. ¿Sí? Entonces es muy importante que una persona que está en el camino, que ha comenzado su proceso de conversión, que hiciste la Tevilá en el nombre de nuestro Mesías hace 1 año, 2 años, 3 años, hace un mes, la semana pasada, te aconsejo que veas estos temas. Vas a tener una riqueza en cuanto a el conocimiento de la palabra, y también vamos a seguir dando temas, como le dije yo a nuestro Asmoshi esta tarde, que estos temas son como en el lenguaje del béisbol. Esto pica y se extiende. Cuando lanzaban un hit, pica y se extiende la bola. Estos temas se pica y se extienden. ¿Por qué? Porque hay muchos temas para tratar. ¿Cómo somos nosotros? Y en la tarde de este Shabbat vamos a estar hablando de un tema, de un principio muy importante para los conversos, que espero que nos dé un breve tiempo al final de esta enseñanza para hablar un poco y quizás crear la catapulta para que en la tarde de este Shabbat podamos compartir ese tema. Entonces, recuerden también algo que dijimos que es muy importante, que para cambiar el cambio tiene que venir desde adentro. Y recuerden, no impuesto desde afuera.
no porque alguien te obligue a cambiar, sino que tiene que nacer de ti. A veces incluso hemos visto a líneas, recuerden, estamos hablando con respeto, no los estamos criticando, sino a veces son las actitudes, ¿no? Hay hermanos que se visten, tienen un nivel de señud, de recato, lo llevan un poco más al extremo, y las hermanas andan siempre con su cobertura todo el tiempo, con vestiduras un poco más holgadas. Y muchas de esas hermanas no lo hacen de corazón, sino lo hacen por imposición de la doctrina. Y lamentablemente a veces cuando sucede algo, terminan quitándose todo porque no ha nacido del corazón. Las cosas que se hacen para el Eterno, cuando uno comienza ese proceso de madurez, de entendimiento, de conexión, de acercamiento al Eterno, de Debekut, como se dice en hebreo, las cosas se hacen no porque alguien me lo imponga. Quizás no me gusta, pero entonces yo entiendo que esto no se trata de gustos, no se trata de que me guste o no me guste, sino que si al Eterno eso es lo que pide, pues lo hacemos. Si el Eterno quiere que nosotros, no, con varón, que te vistas correctamente, que cuando hables de la palabra te vistas apropiadamente, porque no vas a hablar de cualquier cosa, ni vas a narrar un partido de fútbol o de béisbol, o vas a echar chistes con tus amigos, sino que vas a hablar de lo más sagrado, entonces tienes que vestirte apropiadamente, que tienes que estar en la calle también vestido apropiadamente, porque somos Shem Tov. Somos luz a las naciones y debemos siempre mostrarnos apropiadamente. Ojo que también los hay muy bien vestiditos, pero con el corazón en tinieblas. De eso lo vamos a conseguir, pero que no sea tu caso. Que lo que tú tienes adentro se refleje afuera. Porque recuerden que también nosotros con nuestro testimonio, a la manera de reflejarnos, también vamos a mostrarnos, vamos a dar ejemplo de buenas costumbres, que eso también nos ayuda a la palabra. Entonces, si usted, y lo dijimos, si usted realmente quiere ser un sadik, un justo, un verdadero converso conforme a la estatura de Mashiach, uno tiene que evitar los dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos que tenemos que evitar? Primero, ser demasiado ligeros, que terminemos revolcándonos con el mundo, y también ser demasiados religiosos y extremistas, o como lo diría un verso de las Escrituras, ser demasiado justos, que terminemos aislándonos, terminemos siendo fanáticos. Y tenemos que evitar esos dos extremos. Tenemos que aprender a convivir con el mundo sin contaminarnos con el mundo. Y también debemos aprender a decirle no a las cosas del mundo. Como lo dijo el apóstol, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno, ese permanecerá para siempre. Y eso es una promesa. Y para no hacer eso, debemos imitar al Mesías. Nuestro Mesías se codeaba con pecadores, pero donde él iba, su luz alumbraba de tal manera que las personas se convertían, se querían acercar al Padre. Nuestro Mesías no se juntó solamente con los Kadoshim, con los santos, con los que tenían apariencia religiosa, o no. Es más, ahí lo criticaban, que se andaba con prostitutas, con pecadores, con los cobradores de impuestos, que eran muy avariciosos y perversos y se aprovechaban de los más, de los menos privilegiados de la época. Pero Mashiach anduvo con todos ellos. A muchos los colocó en su sitio, a otros los abrazó, les mostró el camino al arrepentimiento, a la redención y a la salvación. Y nosotros debemos imitar su conducta. Él es nuestro Mashiach, nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor, nuestro rey y el padre de Israel. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que seguir a Mashiach, que este camino de conversión representa más allá del conocimiento, que es muy necesario para poder nosotros seguir prosperando en este caminar. Más allá de ello es la transformación de nuestro carácter, la transformación de nuestro ser. Recuerden, amados hermanos, y que lo hemos dicho muchísimo,
Creo que ha resonado en todas estas enseñanzas, que la conversión, el convertirnos al Elohim de Israel, el ser hebreo, duele. Que la conversión es un proceso doloroso, que nos duele, que sentimos que se nos quita algo. Incluso muchas veces nos hemos entristecido por las circunstancias. Muchos hermanos a veces han llorado al momento de convertirse al Elohim de Israel, al momento de entender la revelación, porque se sienten que se han apartado completamente de sus familiares. Todo lo que antes hacían y que les producía una satisfacción, una alegría, incluso la convivencia con las familias, con los padres, con los primos, con los hermanos, en cuanto a la familia, con los hijos, incluso con los esposos, las esposas, todo eso al momento tuvieron que alejarlo por amor al Eterno. Todavía hoy en día hay hermanos que son, y también somos, vamos a meternos todos allí, somos vituperiados porque no celebramos, no andamos conforme al mundo, sin irnos a los extremos. Escuchen muy bien. ¿Por qué? Porque hemos entendido que abrazar la fe hebrea es una conversión, no a una religión, a un pueblo, y ese pueblo tiene una relación de pacto con el Eterno. Cuando el Eterno te quita algo, cuando nuestro Padre que está en el cielo te quita algo que no es kosher, que no es apto, que no es apropiado según su palabra, Él no te deja en el aire, te da algo más, te permite aprender más, te permite nuevas revelaciones que te infunden aliento, que te revelan cosas superiores. Y que cada vez que tú vas escalando, no para que te sientas ahora la gran cosa, no, sino para que aprendas a valorar el amor que nuestro Padre tiene. Y cada vez que nosotros experimentamos más su amor, su bondad, esa revelación de la palabra, nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo más de eso y debemos volvernos más humildes. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está quitando algo que a Él no le agrada, que incluso puede ser un impedimento para que nosotros podamos entrar a servirle realmente, entrar a la salvación prometida. ¿Qué hace nuestro Padre? Nos quita eso, pero no nos deja en el aire, no nos deja huérfano, no nos deja sin una guía. Amados, por ejemplo, hemos hablado incluso de la conversión de Abraham Avinu, ¿sí? La conversión de Abraham, de que Abraham se convierte al Elohim de Noé, de Noah. Fue tan magnífica, fue tan contundente, tan radical, tan increíble, que a partir de allí fue marcado incluso de la siguiente manera. Ya no se habló más del Elohim de Noah, de Noé, sino que se habló ahora del Elohim de Abraham. Incluso a tal grado que ahora ahora es llamado Abraham Avinu como el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Abraham, ya siendo un converso verdadero, ¿sí? Se convirtió el primer hebreo en cruzar de un lado al otro para tener una relación de pacto con el Eterno, abandonó a su familia, a sus padres, a su parentela, para tener una relación de pacto con el Eterno. Así nos ha sucedido a muchos. Como en el caso de su servidor, he sido privilegiado. Mi familia, mis padres, mis hermanas, ellas cruzaron juntamente conmigo. Tuvieron para comenzar esa relación de pacto con el Eterno, con sus altibajos en el camino, pero allí vamos. Entonces, pero muchos tuvieron que abandonar a sus familias. Tuvieron que abandonar a sus familias y todavía no en el sentido de alejarse físicamente, sino de ya no compartir y convivir con ellos como lo hacían antes. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, siendo el primer hebreo, comenzando esa relación de pacto con el Eterno, pasa la enseñanza de la fe a sus hijos Isaac y Jacob. Y ahora se habla del Elohim de Abraham, del Elohim de Isaac y del Elohim de Jacob. Esto nos dice, mis queridos hermanos, qué tan absoluta y completa fue la conversión de Abraham. No es posible convertirse a Elohim reteniendo tus ídolos, cualquiera que sea, malas conductas, enojos, quejas, resabios, mañas, pereza, sinvergüenzura,
excusas baratas, faltas de confianza en el Eterno, el carro, la casa. No es posible convertirse teniendo costumbres paganas o teniendo hábitos que estén en contra de la voluntad del Eterno. No es posible una verdadera conversión. Por eso nuevamente lo digo, lo que busca la fe hebrea, lo que busca tener una relación de pacto con el Eterno, no es que te aprendas al caletre la palabra de nuestro Padre. Eso es necesario, claro que sí. Por eso hacemos ejercicios mentales, como cuáles, aprendernos los mandamientos de memoria. Los 10 mandamientos, es más, yo sé que a mi Moshiach de aquí estos días, bueno, ahorita no nos da el tiempo, pero aquí estos días agarramos a Moshiach y lo colocamos a que nos recite de memoria los mandamientos, los 10 mandamientos por lo mínimo, en hebreo y en español. Y yo sé que se lo va a hacer, porque son disciplinados, porque gracias al Eterno buscamos disciplinarnos, comenzando por nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, por nuestra mente, por nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, kosher, de manera apropiada, no solamente kosher, sino también saludable, porque el hecho de que algo sea kosher, el hecho de que el arroz sea kosher, no significa que ahora todos los días y hasta en la noche o estés comiendo arroz en grandes cantidades o carne de res en grandes cantidades. No, todo en exceso es malo, todo en exceso es dañino. Entonces, esto, amados, esto es necesario para la restauración de nuestra alma, ¿sí? Por tanto, que una persona debe mantenerse en esa conexión con nuestro Padre, mantener un equilibrio, ¿sí? Para que nosotros podamos decidir cómo seguir adelante, no cómo, sino seguir adelante. La decisión no debe depender de nuestro ánimo. No debe depender de cómo amanecemos hoy, sino debe depender de una vida disciplinada. Realizar una conversión, amado, debe de aprender y comprender, estar dispuestos a elegir conscientemente e inteligentemente, decidir el abandono de todo lo que no venga del cielo. Desligarnos de pensamientos, de costumbres paganas, de amistades que no aprovechan, de amistades que no edifican y de personas incluso que a veces son buenas personas, pero que a veces su manera de hablar es contraria a los principios escriturales. No vamos a rechazar a todas nuestras amistades y ya vamos para allá. Cuando Moshe Rabenu salió de Egipto con una multitud, en esa multitud habían hebreos, pero también habrían personas que no eran parte del pueblo. Estas personas cuando presenciaron actos hechos por Moshe, se convencieron que el Elohim de Israel era el Elohim verdadero y que Moshe, era un verdadero profeta. Estas personas se convirtieron, echaron de un lado sus ídolos, sus creencias religiosas y tomaron la fe del pueblo de Israel. Amados, el proceso de conversión, y esto es muy importante entenderlo, es distinto en cada persona. Para algunos el proceso es largo, para otros es corto. ¿Sí? Esto va a depender de las circunstancias, de la revelación que cada quien reciba y de la decisión de cada persona. Entonces, muy importante. ¿Me pueden leer, por favor, el capítulo de Josué, capítulo 24, 14 al 15? Josué 24, 14 al 15, si son tan amables. Adelante, amados Rahim. Josué, capítulo 24, 14 al 15. 14 y 15. Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Dice así: Ahora pues, reverencien a Yahweh y sírvanle con lealtad indivisa. Eliminen las deidades a las que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río y en Israel, y sírvanle a Yahweh. Pero si les parece mal servirle a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir, si a las deidades a las que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a las de los emoritas, en cuya tierra están ustedes establecidos.
pero yo y mi familia serviremos a Yahweh. Amén. Amén, aleluya. Mi casa y yo serviremos a Adonai Yahweh. Eso tiene que ser un estandarte completamente diariamente. Eso no solamente se dice cuando en Shabbat nos reunimos, sea de manera presencial o virtual, no se dice solamente en ese momento, es en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con los esposos, con las esposas, con los padres, con los hermanos, las hermanas. Siempre nuestro estandarte es que servimos al Eterno, que hemos tomado la decisión voluntaria de servir al Eterno. Me lee, por favor, mi querido Moshiach, Efesios 2, 19 y 20, para que escuchemos lo que Shaul habla concerniente a la conversión. Efesios 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Dice así. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. Amén. Amén. Ya no somos extranjeros, amados hermanos, y eso es muy importante. Somos ahora parte de un pueblo, somos hebreos. Hebreos somos descendientes de Abraham por la fe. Recuerden, esto no es por imposición de la norma, por imposición de alguna mitzvah, de algún mandamiento, por imposición de la Torá. Esto tiene que ver con la fe. Hemos sido injertados al pueblo a través de la fe. Cuando una persona pasa el proceso de conversión y lo culmina, deja de ser un gentil, aunque el proceso no es que culmine, porque cada vez nosotros nos convertimos. O vamos a decirlo de esta manera, el proceso continúa, pero hay un proceso inicial que nos ayuda a realmente convertirnos en hebreos. Pero recuerden que la palabra sigue transformando nuestra vida y mientras más seguimos avanzando en el conocimiento y aplicación de esa palabra, de esos regalos, de esos misterios, de esas bendiciones que nuestro Padre tiene para con nosotros, vamos adquiriendo nuevos niveles de santidad, nuevos niveles de acercamiento al Eterno. Sin embargo, cuando una persona culmina ese proceso inicial de conversión, deja de ser un goy. Un goy es un gentil, un ger, un extranjero, para convertirse en parte del pueblo. Ya no más afuera, sino ahora adentro. Ya no más ver como un gentil desde afuera, sino ver desde adentro como parte del pueblo. Y no como alguien que se incluye sin ser invitado, no como un advenedizo, sino ahora como parte del pueblo. Esto no quiere decir, amados, que la conversión, por ejemplo, como sucede con varios hermanos, que ahora te haga judío y que ahora tienes que hacer todo lo que nuestros hermanos judíos hacen. ¿Sí? No, eso no tiene que ver. La conversión al Elohim de Abraham, al Elohim de Jacob, ¿sí? Es hacer el ser hebreo. Es distinto a cuando muchos hermanos se convierten al judaísmo, quieren ser judíos. Recuerden, no porque ser judío sea malo, no porque convertirse al judaísmo sea malo, sino que la religión judía que hoy en día se expresa es distinta a las rigurosidades y exigencias de la palabra para simple y llanamente ser parte del pueblo de Israel, ser hebreos, ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, ser descendientes de Abraham Avinu conforme a la fe. Entonces, lo más importante de todo esto es estar unidos al Eterno, Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, en todo momento. Por eso hay que enseñar correctamente esto. Por eso una persona, los hermanos que han comenzado ese proceso de conversión deben entender ahora cuál es su papel. Esto no es que ahora hice la inmersión y ahora es como vivir una religión. No, esto no depende de las religiones. Esto es un estilo de vida que ahora yo tengo una relación de pacto con el Eterno. Y quiera o no quiera, estoy obligado a obedecerle a él, guardar sus mandamientos y de esa manera mantener esa relación de pacto. Si fallo, porque como lo estuvimos hablando en la enseñanza pasada, nuestro Padre Celestial nos conoce.
Él sabe que de una u otra manera les vamos a fallar. Eso no es una excusa. Incluso por eso tenemos Yom Kippur. Porque a pesar de que hemos sido perdonados a través de Mashiach, todavía como seres humanos fallamos. Por eso no tenemos que estarnos autoflagelando porque fallamos. No significa que sea una excusa y no significa que tenemos que hacer domingo de pecado y lunes de confesión. Creo que así dice el dicho. No, no, no. Eso no se trata de eso. Se trata de que yo reconozco mis debilidades como que, Padre, como lo dijimos en la enseñanza pasada, en esto te fallé. Por favor, ayúdame, dame la fortaleza para poder vindicar, para poder corregir mi vida, para poder hacer un tikkun nefesh, una corrección de mi alma, para poder entender qué es lo que tengo que hacer y cómo debo prepararme, pero te ofrezco esto otro que estoy haciendo bien, conforme a lo que dicta tu palabra, te lo doy como una ofrenda. Y ayúdame a corregir lo que a ti no te agrada. Él conoce nuestra naturaleza. Y eso es importante entender y conocer al Eterno. No es el Dios malvado que creó la Iglesia Católica. No, 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 no. El Eterno es bueno, por eso nos ha dado su palabra. A veces hemos escuchado y todavía a veces hay hermanos que nos dicen, el Eterno hace como Él quiere. El Eterno es el Todopoderoso y Él hace como Él quiere. Yo le digo, Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, pero eso de que Él hace como Él quiere y por eso Él hizo esto y Él hizo lo otro, o Él, por ejemplo, a veces hermanos que quieren decir que como Él es el Padre, como el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y que por eso el Eterno hace como Él quiere, a veces le digo, discúlpame, pero entonces ese no es el Elohim de Israel. El Elohim de Israel, el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, es un poderoso de leyes. Es un poderoso de orden. Es un poderoso que respeta su palabra. No es un esquizofrénico con bipolaridad que anda cambiando de ideas. Voy a hacerlo así. No, no me gustó. Voy a desarmarlo y lo voy a hacer ahora así de esta manera. No, 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 no. Ese no es el Elohim de Israel. Ese no es el poderoso que nosotros conocemos. Que el poderoso de Israel, a pesar de que tiene todo el poder, porque Él es el todopoderoso, Él es un poderoso de leyes, Él es un poderoso de orden y Él respeta su propia palabra. Hay honor en su nombre. Por eso, si nosotros nos adherimos a su palabra, vamos a saber con absoluta certeza que sus promesas, sus bendiciones, sus milagros, su provisión para los que guardan sus mandamientos y se acercan con un corazón arrepentido delante de su presencia, echando mano a los méritos de su Hijo, en su sacrificio, sus promesas son amén. Son de bendición. Hay consuelo, hay refugio, hay provisión en su nombre. Para los que conocemos quién es el Elohim de Israel, entendemos que Él, a pesar de tener todo el poder, no es un Elohim cambiante, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso debemos entender que la conversión tiene un papel importante. Entender qué es la conversión, quién soy en esta relación de pacto, nos va a ayudar a elevarnos a un nivel de acercamiento al Eterno, de santidad mucho más grande para poder servir al Eterno y a nuestro prójimo, ya desechando todas esas cositas que posiblemente ahorita sean, las consideremos grandes, pero cuando empezamos a madurar, las vemos como cosas insignificantes que ya no me preocupan. Cuando empezamos a madurar, si antes nos tentaba el licor, ya no le hacemos caso. A las mujeres o los hombres, a las hermanas, ya no caemos en esas tentaciones. La comida, si ya antes nos tentaba el cerdo, ya no nos tienta. Entonces, todo esto es un proceso de madurez. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos al Eterno, Él nos va fortaleciendo, pero debemos pasar por los procesos. Por eso hay que tener cuidado en cómo nosotros ayudamos a los hermanos o les mostramos el camino para que se conviertan. Más allá del conocimiento es la transformación de nuestro carácter.
Ya no abro mi boca para estar hablando mal del hermano. Y tenemos que hablar, vamos a dedicar un tema o una sesión completa en cuanto a la conversión acerca de una de las cosas del mandamiento más importante, uno de los mandamientos más importantes que tenemos en la Torá, o uno de los principios más importantes que tenemos en la Torá, que es la palabra, nuestro hablar. Por eso cuando nosotros empezamos a entender que somos hebreos, que tenemos una relación de pacto para con el Eterno, no abrimos nuestra boca para estar hablando mal del prójimo, sea verdad o sea mentira. Menos si es mentira, obviamente. Por eso hay que tener cuidado, amados, incluso como dijo nuestro Mashiach, acerca de cómo a veces los religiosos se esforzaban para ser conversos. ¿Me puede leer, amados Ajín, Mateo 23:15, si son tan amables? Mateo 23:15, Matillahu 23:15. Amén. Adelante, mi ajot. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Muchas gracias, Ajotí. Miren estas circunstancias, miren cómo lo coloca nuestro Mesías. ¿Por qué no está mal? Amados, no está mal, escuchen muy bien, no está mal esforzarse por ayudar a una persona a que entienda quién es el Todopoderoso, a que guarde los mandamientos, a que deseche toda doctrina inventada por los hombres. Eso no está mal. Hay hermanos que a veces cruzan montañas para ir a llevar y predicarles a familias que están muy alejadas. Pero aquí ese no es el caso. Ese no es las circunstancias que está condenando nuestro Mashiach. Es lo que les imponían los fariseos a los nuevos conversos, a los prosélitos, que ahora los convertían en personas religiosas que se olvidaban de principios de amor, de bondad, de justicia, de misericordia, y que aparte enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Y eso también lo debemos aplicar hoy en día en cuanto al cristianismo. Hay hermanos que salieron del cristianismo, pero todavía no han abandonado las viejas formas de pensar, incluso de predicar, de enseñar. No estoy hablando de nadie en particular, no, estoy hablando de manera general. ¿Y qué sucede con ello? Que muchas de esas veces esas herramientas que se les ofrece a las personas, si nosotros no transformamos, si nosotros no nos preparamos, no nos formamos y no transformamos primero nuestro carácter, porque el conocimiento lo podemos adquirir más fácilmente. Para la mayoría de los hermanos y hermanas, el conocimiento es más fácil de adquirir, de digerir incluso, pero no se llega todavía al punto de la transformación del carácter. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de no entender cómo es la conversión, cómo es mi relación de pacto, entonces yo sigo enseñando todavía a los nuevos conversos las formas doctrinales que teníamos en la religión. Incluso formas emocionalistas que no tienen base o que terminan perjudicando, no a corto plazo, porque a corto plazo las personas lo pueden sentir muy bien, pero a mediano y a largo plazo no forman el carácter en la persona, sino que incluso lo hacen dependientes de esas dosis emocionales. Lo hacen adictos a este tipo de prédicas que se mantenían en el otro campamento. Por eso es muy importante, amados, que cada persona, que ustedes ayuden a que entiendan a que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar el Shabbat, que hay que hacer la inmersión en el nombre de Yahushua, pero que ahora tiene la responsabilidad de guardar la Torah. Ahora tienes la responsabilidad de formar a esa persona, de adiestrar a esa persona. No puedes seguir enseñándole incluso a orar de la misma manera. Tú tienes que cambiar. Debes tener conciencia de a quién le estás hablando. Debes tener conciencia de qué es lo que estás enseñando. Y debes tener conciencia de cómo es el proceso de conversión y de madurez de una persona. Porque acercarse al Elohim de Israel no es la manera del cristianismo. Con mucho respeto, a pesar de, escuchen, eso el Eterno escuchaba porque él lo que ve es el corazón de las personas. Pero recuerden que nosotros estamos hablando aquí ya otro nivel de entendimiento.
No, no porque seamos superiores. No. Eso no se trata acá. Sino se trata de que el Eterno nos ha dado ahora herramientas para entender quién es Él. Y por eso una de las cosas que debemos entender, lo que siempre hemos enseñado, más allá de tener el conocimiento, más allá de tener la sabiduría, que son regalos de parte del Eterno, más allá de hacer descender fuego del cielo, para hablar de manera exagerada y también que si se puede hacer, pues bueno, amén. Más allá de ello, los frutos del Espíritu. Allí es cuando se refleja realmente la transformación de nuestro carácter. Y a medida que se va transformando el carácter, también debe ir transformando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de acercarnos al Eterno. No podemos seguir con los mismos discursos baratos que teníamos en la religión, tratando de manipular las conciencias de las personas, acercarnos todo el tiempo con la forma emocionalista. No. Ser personas conocedoras de la palabra, que nos mostremos y seamos personas maduras, ecuánimes en nuestras decisiones, que seamos personas intachables. Eso para los emocionalistas no se ve de inmediato, porque las personas que les gusta la emoción quieren ver allí mismo el acto de una vez, la circunstancia de una vez, que los sentimientos salgan a flor de piel en ese momento. Pero, a ver, un verdadero hebreo o una verdadera hebrea, un verdadero converso o una verdadera conversa mantiene su actitud de, primero, de mansedumbre, de sujeción al Eterno y a las autoridades, y de esa manera va a mantener una actitud en shalom, una actitud determinada, y sus frutos, muchas veces, la mayoría de las veces, no salen a flote allí. Su espiritualidad, la mayoría de las veces, no se muestra en el momento, sino se muestra al transcurrir el tiempo. Se va a dar cuenta las personas que ese varón o esa hermana o esa mujer realmente está guardando la Torá, porque la Torá no es de emoción, es de vivencia, es de un estilo de vida, es de un carácter transformado, es de una transformación de nuestra vida, de nuestras actitudes, que van a reflejar que realmente el Mashiach vive en nosotros, y que cuando nosotros oremos, la gente se sane, que cuando la gente nos vea a nosotros, diga: yo creo en lo que esa persona me está diciendo, porque más allá de lo que dice es su testimonio. Por eso es importante el testimonio. Y recuerden, esto no es para vanagloriarnos. Esto no es para andar diciendo: la gente me sigue, la gente me ve, yo soy una buena persona. No. Dijo Mashiach: cuando ustedes hayan terminado de hacer lo que se les mandó hacer, digan: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. No hicimos gran cosa. Entonces, ¿dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la gloria? Al Eterno. Al Eterno, para Él es la gloria. Amados, conversión es abandono de algo y aceptación de algo nuevo. En el caso de Ruth, Ruth era moabita, ¿sí? Ilustra claramente la conversión. Ruth y Orfa entraron primero una familia que era hebrea, pero era judía también, obviamente, pues los que ya saben, entraron a ser judías por casamiento. Ambas, con las mismas circunstancias, tuvieron la oportunidad de regresar a su pueblo Moab, a sus dioses, a sus costumbres. Orfa regresó dándole la espalda al Elohim de Israel. Se perdió Orfa en la historia. Mientras que Ruth le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo también iré. O yo también moriré. Y dejó su tierra, su cultura, su familia, y se fue con su suegra Noemí. Noemí era una hebrea. Ruth entendió que esa mujer tenía algo distinto. Noemí fue una Shem Tov para Ruth, le dio testimonio. Amados, el abandono de la idolatría y aceptación del Elohim de Abraham, del Elohim de Isaac, el Elohim de Israel. Por lo tanto, estás abandonando todo lo demás, y que estés aceptando al Elohim único y verdadero, es en donde termina la legitimidad de
tu conversión. Es lo que va a determinar más adelante cómo realmente es tu vida. Al entender que estás realmente sirviéndole al Elohim de Israel, que le estás realmente sirviendo al Todopoderoso, al Elohim de nuestro Mashiach, te va a dar un conocimiento de la palabra y una madurez muy significativa para entender que la religión hay que dejarla a un lado. El ser testimonio es lo que importa. El ayudar es lo que importa. El llevar la palabra es lo que importa. La conversión no significa abandonar a los lazos biológicos, a tus amigos de la infancia. Eso no significa eso. Hay varios elementos, amados, que definen esa fe y que debemos servir como modelo. Primero, recuerden que tenemos dos temas acerca del monoteísmo hebreo, nuestro monoteísmo, que está en nuestro canal de YouTube. Les invito a que los vean. Pero el monoteísmo, en la fe bíblica, no existe voy a utilizar la palabra, no es la más correcta, pero sí la más entendible. No existe un Dios tres en uno, ni dos en uno. No que el Padre es el Hijo es el Padre. No, no, no. No existe Trinidad, no existe dualismo. Eso es igual a politeísmo. Cualquier cosa que indique que hay más de un Elohim o más de un Dios es idolatría. Contradice el credo de nuestra fe hebrea. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Eterno, nuestro Padre es uno. Hay un solo Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hay que abandonar ese pensamiento de tres dioses o de tres en uno o de dos en uno, que el Hijo y el Padre son el mismo. Eso es, con mucho respeto para todos nuestros hermanos, lamentablemente esto suena fuerte, pero esto es idolatría. Esto es paganismo. Y recuerden que la idolatría para las personas que lamentablemente no hacen un alto para analizar si posiblemente estos hermanos que nos caen un poquito gordos, como se dice en México, nos caen pesados, como decimos nosotros, pero así nos caigan un poquito gordos, vamos a ver si realmente cuáles son sus bases, cuáles son sus evidencias, porque uno de los principios de nuestra fe hebrea es siempre analizar tener la humildad suficiente para analizar siempre nuestras posturas. Hay que adorar al Elohim que nuestro Mesías Yahoshua adoró. Hay que servir al Elohim que nuestro Mesías Yahoshua sirvió. Hay que hacer la voluntad de aquel a quien Yahoshua obedeció. Y llegará la hora, amados, en la cual nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu sean tomados y seamos unidos con nuestro Padre que está en el cielo. Cualquier cosa que te saque del monoteísmo, tienes que abandonarlo. Es una auténtica conversión cuando le oramos a un solo Elohim y entendemos que echamos mano a los méritos del Hijo del Padre, que no es el mismo Padre. No puedes orar al Mesías, a Shaul, a Pablo, a Pedro, a la madre del Mesías, ni a los ángeles. Esto es idolatría. Tu oración debe ser dirigida al Eterno, a nuestro Padre que está en el cielo. Solo al Eterno, Adonai Yahweh Sebaot, deberá ser tu conversión. Debes orar como un individuo o como parte de nuestra comunidad, por ejemplo, de la asamblea, del cuerpo de Mashiach. Tiene que estar completamente convencido que el Eterno escucha nuestras oraciones, que es sensible a nuestras necesidades y que también nos responde. De que, por ejemplo, en nuestra congregación tienes que estar completamente convencido y convencida que Adonai Yahweh Sebaot escucha nuestras oraciones, que es sensible a nuestras necesidades. Amados, es necesario que el que se acerque a Elohim crea que le está hallando, que lo encuentra y que es galardonador de los que lo buscan. Esta es la base de nuestra conversión. El hombre fue creado bueno. Estuvimos hablando también acerca de lo que es la inclinación a hacer el bien, de lo que es la inclinación a hacer el mal. La desobediencia al Eterno causó la actuación a la inclinación a hacer el mal. Pero, amados, tal hecho no ha destruido la capacidad moral para decidir entre servir al Eterno o a los ídolos.
Todos tenemos la capacidad de decidir. Por eso, amados hermanos, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que ser un verdadero converso al Elohim de Israel, al poderoso de Abraham, al poderoso de Isaac, al poderoso de Jacob, una verdadera conversión implica que ahora estamos sometidos a nuestro Padre Celestial y que tenemos la responsabilidad de crecer constantemente, de seguir buscando su presencia, que tenemos la responsabilidad de buscar alcanzar todos esos principios que nos ayudan a elevarnos a un nivel espiritual grande, pero todo comienza con la transformación de nuestro carácter. No podemos seguir siendo como éramos en la religión, que aparentábamos una supuesta espiritualidad, pero cuando nosotros realmente debíamos reaccionar de manera justa, cuando debíamos reaccionar con nuestro prójimo, incluso hacíamos distinción, hacíamos acepción de personas, porque empezábamos a encasillar, no, este no es mi hermano, esta no es mi hermana, por eso los trato distinto. Empezaba a hacer, incluso a demostrar que yo era bueno con los que eran buenos conmigo o con los que pertenecían a mi fe. Eso no es la fe hebrea. La fe hebrea debe elevar el carácter, los principios y los valores de la persona que se convierte el Elohim de Israel, los debe elevar a un nivel en el cual toda criatura y toda la creación del Eterno es de gran valor. Si nosotros llegamos a ese conocimiento, como lo tuvo nuestro Mesías, que no solamente dio la vida por su pueblo Israel, por sus hermanos, por sus paisanos, sino que también por toda la humanidad, si llegamos a esa elevación espiritual, a ese conocimiento, vamos a poder vivir una conversión y una relación de pacto como el Eterno lo desea. Y allí, mis queridos hermanos, es de donde comienza, cuando nosotros arrancamos o comenzamos este caminar de la fe hebrea, comienza esa instrucción de parte de nuestro Padre. Por eso, mis amados hermanos, vamos a esta serie de temas, los vamos a seguir compartiendo en próximas sesiones, en próximas conexiones y servicios, pero vamos a estar hablando de otros puntos. Vamos, por ejemplo, en la tarde de este Shabbat, vamos a estar hablando de un principio que se conoce como Derech Eretz, camino tierra, literalmente. Pero sería la manera en cómo nosotros debemos hacer las cosas. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos ante ciertas circunstancias y situaciones? ¿Cómo debe ser nuestro actuar con lo que nosotros hablamos, en cómo nosotros nos comportamos? En otras palabras, el tipo de conducta que tiene que guardar un hebreo, un verdadero converso, ¿cómo debo conducirme? Por eso es necesario que estas clases, amados, estas enseñanzas se sigan impartiendo, para que nosotros aprendamos a transformar nuestro carácter de manera que cada vez nos acerquemos más al Eterno. Y como lo dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es el todo del hombre, mis queridos hermanos, guardar los mandamientos del Eterno, porque eso nos va a ayudar a elevarnos. Pero necesitamos la instrucción apropiada, cómo actuar, cómo hacer, porque no todo está escrito en las escrituras, valga la redundancia, en la palabra del Eterno, pero hay principios bíblicos, hay formas en las cuales nosotros podemos interpretar correctamente y apegados a esos principios bíblicos para poder tener una conducta congruente en lo que estamos predicando, que así lo estemos viviendo, y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que todo lo demás que sabemos que procede del maligno sea desechado de nuestras vidas y que realmente seamos personas que agrademos al Eterno y que podamos realmente decir: yo pertenezco al pueblo del pacto, porque tengo una relación de pacto con el Eterno, individual y como pueblo, al cual he sido adherido a través de la fe, no a través de la imposición de una doctrina, de la norma, de la regla, de una raza, no, sino por mi libre y espontánea decisión. He abrazado el pacto, soy parte del pueblo, tengo responsabilidades, deberes, derechos, y ahora se me exige ser luz a las naciones, alumbrar con mi testimonio. Y allí es cuando comienza ese proceso de conversión, o que debe comenzar ese proceso de conversión, a realmente
surtir efecto para que las personas, más allá de lo que hablemos, sean convencidas por cómo actuamos. Y que el Eterno, que es bueno, nos ayude en esta tarea que no es fácil, pero que requiere realmente que le metamos todas las ganas posibles para realmente ser llamados hebreos e hijos del pacto. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.